Para comenzar, debemos darnos atención, debemos poner atención a que en verdad este no es un tipo de literatura bien fija, porque este comienza como un sermón y la verdad es que tiene su argumento como un sermón, pero al final parece ser una carta. Entonces es bastante diferente que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, porque los otros libros son definitivamente evangelios, forma narrativa, es decir, con hechos, o tienen forma de carta, las cartas de Pablo, las cartas generales, o por lo menos tiene algo específico sobre su naturaleza, como el libro de Apocalipsis. Pero la carta a los hebreos, aunque decimos que es carta, parece ser una combinación de sermón y carta combinada. Entonces, vamos a pensar un poco de este. ¿Quién escribió este libro? ¿Quién escribió eso? Estos son autores sugeridos. Como pueden ver, Pablo, Clemente de Roma, Bernabé, Pedro, Judas, Esteban, Felipe, Apolo, Lucas, Priscila y Aquila. Pero en verdad el hombre con este pensó que era Priscila, una mujer, la única mujer de escribir en el Nuevo Testamento, por eso no quería nombrarse. Son muchos que han cogido a este. Epafro, Aristión, María, madre de Jesús. ¿Cómo les parece? ¿Qué cosa? O podemos pensar en el comentario del padre eclesiástico Origen. Solamente Dios sabe. La verdad es tenemos un solo dato de la iglesia primitiva que nos da una posibilidad verdadera sobre el autor. Aunque Apolo fue promovido por Martín Lutero durante el tiempo de la Reforma, en la iglesia primitiva, el padre eclesiástico Tertuliano dice que fue escrito por Bernabé. Él lo menciona de tal manera que él reconoce que hay otro punto de vista, pero él lo menciona para decir que para él, lo que él entiende es que fue escrito por Bernabé. Entonces uno tiene la posibilidad de decir que es de Pablo, o es de Bernabé, o es de uno sugerido en tiempos más modernos, o puede dejarlo así, decir que es un desconocido. Cabe con Bernabé, pero no voy a decir que hay certeza sobre Bernabé. Pero Bernabé fue un ¿qué? Levita. Entonces tenía buen conocimiento del texto, del templo, cosas así. Pero este no se centra en el templo. Este se centra en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Así es. Vamos a dejarlo como desconocido personalmente. Yo confío bastante en Tertuliano, pero con una marca de pregunta. Es decir, si me he de escoger, si me forzan de escoger, yo diría Bernabé, pero con un porcentaje de probabilidad de quizás por ahí 20%. Es decir, que no es algo tan convencible. Así es. No se nombra el autor, entonces no tenemos algo fijo. Pero lo más importante para este libro no es tanto el nombre del autor, sino la identidad de los recipientes. Porque ustedes saben que este es un libro de batalla sobre el asunto de si se puede o no perder la salvación. Muchos tienen argumentos a base del capítulo 6 más que todo en cuanto a la salvación, si se pierde o no. Y tiene que ver, la interpretación del capítulo 6 tiene que ver con la identidad de los recipientes. Entonces es algo clave para la interpretación de este libro. Aunque el título es la Epístola a los Hebreos, es algo dado después, no fue ahí originalmente, pero no tenemos otro título tampoco.
Pero fíjense, no dice la carta de Pablo, dice la epístola a los hebreos originalmente. Clemente de Roma cita este libro, es lo más probable que él está citando este libro. Este tiene calificación de A, según un grupo de Oxford que hizo calificaciones sobre las citas del Nuevo Testamento en los padres eclesiásticos. Yo creo que ellos tenían razón con esto. Por ahí 180 se menciona por nombre, epístola a los hebreos. Pero también en cuanto a los recipientes, al final del libro 13:24 dice: los de Italia os mandan saludos. Pero hay dos posibilidades con eso. Los de nosotros, quienes vivimos en Italia, mandamos saludos a los recipientes que viven donde, no sabemos. O los conmigo, quienes vivían en Italia en tiempos pasados, mandamos saludos a los cristianos que están actualmente en Italia. La mayoría pasan a esta opción, segunda opción. Piensen que lo más probable, no es cierto, pero que lo más probable es que el autor está diciendo: los que están conmigo manden saludos, tienen conexiones con Italia y mandamos saludos. Entonces están escribiendo a otros que todavía están en Italia. Este es la idea de la mayoría. Yo creo que tienen razón con esto. Lo que sí sabemos es eso: los recipientes, qué cosa, recipientes son cristianos, no hay duda de esto. También son cristianos de la segunda generación, no son de la primera generación de creyentes. Y en cuanto a la fecha, esto es importante, porque ya sus padres eran cristianos. Mira Hebreos 2:3. ¿Qué dice Hebreos 2:3? Eso es. Habiendo sido anunciada brevemente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Es decir, que estos son los recipientes del anuncio dado ya a la primera generación de cristianos. Entonces, son de la segunda generación. Por el otro lado, es una congregación ya establecida, 5:12. Perdón por mezclarlo tanto. 5:12 dice ¿qué? Es decir, debiendo ser ya maestros, implica un contexto para maestro, es decir, una iglesia. Después de tanto tiempo, como un grupo, y indica que ya es un grupo formado, es un grupo que ya existía como cristianos. También es una congregación de cristianos judíos. Es una posibilidad, pero casi todo piensa que hay cristianos judíos en el grupo, que la mayoría son judíos, quizás con algunos que son conversos al judaísmo, temerosos de Dios, que se han convertido ya al evangelio, y unos judíos que no son cristianos quizás. Si es así, ya entendemos el capítulo 6 muy bien, porque si es así, los que han visto, pero que salen, son judíos que no son cristianos todavía. Y este cambia mucho, porque no son cristianos apartándose, son judíos que escuchan al evangelio, pero no aceptan a Jesús, vuelven a su judaísmo sin ir adelante en el evangelio. Qué cosa. Vamos a mirar al capítulo 6 después. Y es una congregación específica dentro de la comunidad cristiana en Roma.
en este sentido es posible que es una iglesia de casa y está luchando con su identidad. ¿Qué identidad? Tiene que ver con la fecha. Sabemos que no puede ser más tarde que la cita de Clemente, 96 más o menos. Pero al parecer están ya sufriendo bajo la persecución. Al parecer, como menciona la primera persecución, la mayoría opinan que esta es la persecución de Claudio, de que ya hablamos, de que en 49 Claudio votó a todos los judíos no cristianos y judíos cristianos de Roma. Esta fue la primera persecución. Y la segunda persecución es la persecución bajo Nerón. Y este nos da la fecha de 64 más o menos. Pero ¿qué es la diferencia de esta persecución? La diferencia es esta no es una persecución de judíos no cristianos. Esta es una persecución de cristianos, judíos o no importa. Cristianos judíos, cristianos gentiles, de cristianos, punto. En este sentido, al volver al judaísmo, apartándose del cristianismo, uno no iba a sufrir la persecución. Porque no fue una persecución de judíos. Probablemente es algo del trasfondo de este libro. El templo en Jerusalén está todavía. Lo más probable es que sí, porque habría sido la clave definitiva para el argumento del autor al poder decir, como ustedes saben, ya fue destruido el templo en Jerusalén. Nunca dice nada así. Entonces, probablemente el templo está todavía en Jerusalén, es decir, es antes del año 70. Entonces, ya tenemos esta idea. Y hablando de esta persecución, estas son las citas. Me parece muy pequeño la letra, lo siento. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Y esta sería la idea del tiempo de Claudio, si andamos bien con la idea. Porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo. Y este sería otro tiempo. Entonces sería algo que está para ocurrir, persecución futuro. Es posible que esta sea la persecución bajo Nerón, porque él menciona en 12:4 que la pérdida de vida es una posibilidad, y es exactamente lo que ocurrió con la persecución de Nerón. Él dice que deben seguir fiel. Sí, yo sé que estoy corriendo, pero quiero llegar al texto. Entonces, ¿qué es lo más probable? Que fue mandado a Roma. Cabe mejor con el dicho en el capítulo 13, que también fue escrita una iglesia cristiano-judío, es decir, de cristianos judíos, en una iglesia probablemente de casa, casi totalmente de judíos cristianos y judíos no cristianos. Algunos han dicho puede haber sido aún una sinagoga dominada por cristianos, judíos cristianos. No sabemos con certeza sobre esta parte, pero tenemos las referencias de algunas cosas allá, hospitalidad, cosas así. Y entonces, este es nuestro reto histórico. ¿Qué va a hacer la iglesia judía de casa durante la segunda persecución? ¿Qué van a hacer? ¿Van a volver a la sinagoga de los judíos no cristianos y adorar solamente allá, apartándose de los judíos cristianos y escapando a la persecución? ¿Qué hacemos con los que no quieren seguir fiel con la persecución? ¿Qué de los simpatizantes? Al ver que hay persecución y deciden, ya no voy más a la iglesia. Y están a punto de convertirse en seguidores de Jesús. ¿Qué han visto ustedes? ¿Estas personas vuelven a la iglesia muchas veces o por lo general quedan ahí apartados al apartarse en momentos difíciles?
están ya a punto de aceptar a Cristo. Piénsalo. Por lo general, ¿vuelven a la iglesia después de apartarse de este momento? ¿O por lo general, nunca vuelven? ¿Qué es la experiencia de usted? ¿No vuelven? ¿Y otros? Claro, hay excepciones. Si tienen una crisis suficiente, es posible que vuelvan. Pero muchas veces nunca vuelven. Este es un problema. Hacen la decisión. Este es demasiado costoso para seguir a Jesús. Cuenten el costo y ellos deciden: yo no estoy listo a pagar este costo. Al parecer, este es más como en la situación en esta carta. El reto es de ir a la sociedad para evangelizar, proclamar el evangelio, al saber que a la vez uno puede sufrir la persecución. Es una cosa evangelizar en mi país, en tu país. Es otra cosa evangelizar en un país musulmán. Sabiendo, por ejemplo, ahí en Irán, son varios pastores que pues han sufrido hasta el punto de su propia vida, pagando el precio por evangelizar dentro de su país. ¿Qué va uno a hacer? ¿Seguir evangelizando aún al costo de la vida? ¿O decir: lo siento, Señor, pero este costo es demasiado, vamos a quedarnos quietos por un rato, evangelizaremos después, cuando es un tiempo más oportuno? Y este es un problema bajo la persecución. Pero el Señor quiere que dejamos de evangelizar. ¿Es la voluntad de Dios? ¿No es este el dicho de Tertuliano? La sangre de los santos semilla es. Es decir, cada vez de matar a uno de nosotros, sembramos un montón más. Porque ellos pueden ver el testimonio de nosotros. Y en verdad, este es una parte de lo que venció al Imperio Romano, al decirlo así. Yo sé que no es la palabra exacta, pero de todas maneras da la idea. Es que la tierra moral del Imperio Romano fue llevado, saqueado por los cristianos, porque están ahí en las arenas, en los teatros, en sitios como pues el Circo Máximo, el Coliseo, sitios así, pero más que todo las arenas, y están ahí muriendo y a la vez orando por sus seguidores, perseguidores, orando por ellos. ¿Dónde está la tierra moral? ¿Quién tiene la moralidad más alta? ¿Un imperio quien mata a estas personas orando para el bienestar de los que están para matarlos? ¿O los que están ahí morando? Y la tierra moral quedó con los cristianos. Y rompió la visión, la idea, este símbolo de Roma como poder moral. Porque la tierra moral quedó con otro grupo. La sangre de los cristianos, semilla es semilla. Pero según Tertuliano, semilla es el dicho. Entonces, este es el reto. No dejando de que nuestra congregación dice aquí de congregarse. Este no tiene que ver con ir a la iglesia cada semana solamente. Es mucho más que eso. Es a pesar del temor, a pesar de saber que alguien seguramente está tomando una lista de nombres de los que asisten, que les van a perseguir por asistir, que asisten todavía, que pasen a la iglesia de toda manera, que adoran a Dios en momentos buenos y en momentos de persecución también, que siguen congregándose, reuniéndose con los hermanos, porque no van a escapar ni la persecución ahora, pero aún más el juicio de Dios al apartarse de Cristo por cosas de tipo. Entonces es algo tremendo trasfondo para el entendimiento del libro.
en este. Hay algunas características que ustedes seguramente quizás ya saben, pero de todas maneras lo voy a cubrir brevemente. Y uno es que el autor se basa en el Antiguo Testamento en griego, no en hebreo. Este cabe con una persona que tiene costumbre de usar la Septuaginta más que todo, y se basa en el tabernáculo y no en el templo en Jerusalén. Entonces, y usa conceptos filosóficos judeos y griegos, como ya saben, y sigo yo intentando hacer el otro y todavía no me funciona. Tiene una cristología sumamente alta. Vamos a mirar a este brevemente. Luego tiene un enfoque fuerte sobre la humanidad de Jesús, que es algo tremendo con su enfoque sobre la cristología, porque él dice que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, pero la ley es la fundación del judaísmo. Es decir, prácticamente si Jesús es superior a Moisés, las enseñanzas de Jesús son más importantes que las enseñanzas de Moisés. ¡Ay, qué cosa! No está él hablando de si es escritura sagrada o no. Está hablando de un seguimiento. Si uno debe decir, pues yo voy a seguir a Moisés, Jesús cabe por acá. Y él está diciendo, no, Jesús está por acá, Moisés por allá. Como vemos con la transfiguración, por ejemplo, la misma cosa. Y es superior al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote para la vida diaria de un judío era el judío más alto de todos. Él gobernaba sobre el judaísmo. Pero en verdad, ¿quién debe gobernar sobre el judaísmo? Con su relación con Dios, con todos los asuntos. Jesús debe gobernar sobre todo. Es superior como el camino verdadero a la salvación, como los héroes del Antiguo Testamento reconocieron. Es superior a todos, es decir. Entonces, ¿qué es la decisión que uno debe de hacer? ¿Seguir a Moisés? No. ¿Seguir la adoración que algunos tenían de ángeles? No. ¿Seguir el sumo sacerdote? No. Debe seguir a Jesús, obviamente. Vamos a la apostasía, capítulo 6. Algunos dicen que es algo hipotético, es decir, que es algo dado a los recipientes para que no caigan en eso, pero no han cambiado. Yo creo que hay algo de razón con eso. Otros dicen que, y estos no son dos diferentes, son compatibles, que estos son los judíos que no se han convertido. Vamos al texto, Hebreos 6. Mira un poco antes que esto, pero lo podemos ver yo creo aquí también. Él está hablando antes. ¿A quién está hablando? Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis. ¿Y tenéis es qué tipo de verbo? ¿De qué persona? ¿Tercera persona? ¿Segunda qué? ¿De qué? Segunda persona plural, ¿verdad? Si entiendo bien. Tenéis es quiénes. Pero, perdón, aquí está, tenéis. Entonces, y os, segunda persona plural. Entonces, en este pasaje está hablando directamente a los recipientes. Esta fue la idea de anotar eso. Entonces, está hablando directamente. Dice, vamos allá adelante, no escuchando todo eso. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pero mira que los que una vez fueron iluminados, ¿y qué persona es esta? Y fueron hechos partícipes. ¿Y esta es segunda persona o es tercera persona? Tercera persona plural. Ya es otro grupo, ¿verdad? No es el grupo principal. ¿Qué cosa es eso? Él ya acaba de cambiar.
está hablando de otro grupo. No es el grupo de recipientes, es un grupo alado. Gustaron de la palabra, tercera persona, recayeron, tercera persona, tercera persona, y entonces él pasa por todo eso. Entonces su fin es el ser quemado. Pero en cuanto a vosotros, ¿qué? Ya hace un cambio de nuevo, ¿verdad? Versículos 9. Sí, sí es. ¿Y este es qué? De nuevo, segunda persona plural. Ya vuelve a hablar a los recipientes. Entonces todo eso de caer de la gracia, como algunos quieren decirlo, es algo dirigido no al grupo de recipientes, sino a otro grupo al lado. ¿Qué cosa? Y entonces, si este es de un grupo al lado, no se aplica a los cristianos del grupo de recipientes. Por eso pensamos que son o judíos inconversos, están ahí en las reuniones, ellos pueden ver todo lo que está ocurriendo, y entonces ellos han escuchado a la palabra, una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, ellos han sido atraídos a participar, simpatizantes, si quiere algo como un paralelo hoy día, pero no han hecho un compromiso, pero ya quieren salir debido a la persecución. Si salen debido a la persecución y buscan su futuro en el judaísmo sin Jesús, ¿sabe qué? No hay un futuro fuera de Jesús para ellos. La verdad es que Dios no va a mandarles otro Mesías. Él no está ahí esperando para decir, y para los judíos que a ellos no les gustó la manera de Jesús, voy a mandar otro de Mahoma, no, de cualquier otro, yo sé que no es de él, pero yo voy a mandar otro para que ellos tengan otra posibilidad con alguien más a su gusto. No lo dicen así. Ellos tienen su oportunidad con Jesús. Si no responde al Evangelio, si se aparte de ellos debido a la persecución, están también apartándose de la salvación de Dios. Es decir, este no es de cristianos cayendo de la gracia. Este es de simpatizantes que no quiere hacer el compromiso firme debido a la persecución. Y quieren volver a su judaísmo, buscando un futuro en un judaísmo que en verdad no tiene futuro fuera de Cristo. Este es lo que el texto en sí indica. Entonces, pero de los cristianos, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Pero para los cristianos que siguen en el rumbo correcto, porque estamos persuadidos de cosas mejores, los que pertenecen a la salvación. El libro a los Hebreos es algo tremendo. Vamos a tener un tiempo para preguntas, va a ser esta tarde, yo voy a apartar tiempo solamente para preguntas, pero seguramente tienen una o dos preguntas, tenemos tiempo quizás para, yo creo, una o dos preguntas ahora, pero yo voy también a darle tiempo esta tarde para más preguntas. Entonces, bien pueden formar sus preguntas de antemano, ¿ok? Pero si alguien tiene preguntas sobre está acabando ya el tiempo, pero yo quiero darle tiempo para uno o dos, porque tenemos por ahí 8 minutos, o 7 y pico, y va para abajo. Siempre es bueno invitar las preguntas antes del almuerzo, porque por lo general no hay muchas preguntas. Bien, hermano. Hermano, yo siempre he tenido cierto duda o, ¿cómo se podría decir? Acerca de Melquisedec. Melquisedec. La Biblia dice que no enseña ninguna...
Recuerde el argumento en cuanto a Gálatas, que hubo un pacto anterior en Génesis 15 al pacto en Génesis 17. Es el mismo tipo de argumento. Si hay un sumo sacerdote que da aprobación a Jesús y él está de acuerdo a un sumo sacerdote anterior a Aarón y los sumos sacerdotes en el templo en Jerusalén, entonces él tiene prioridad sobre el sumo sacerdote ahí en Jerusalén. Y el sumo sacerdote en Jerusalén, aún al haber rechazado a Jesús y al cristianismo, no importa. Porque el sacerdocio de Jesús es anterior y superior. Porque lo que va por, lo que tiene prioridad es el anterior. No se puede negar el pacto anterior ni el sacerdocio anterior con lo que sigue. Este es el argumento y es la razón por decir, sí, pero él es anterior a Aarón. Y ese anterior de tal manera que en verdad él no requiere la aprobación del sumo sacerdote en Jerusalén de ninguna manera. Porque en verdad es superior a todos. Porque sigue el orden de Melquisedec, anterior a Aarón. Este es el argumento. ¿Este ayuda? Okay. ¿Podría explicarnos el argumento en Hebreos 10, donde habla... Este sigue y vamos para allá. Lo extraño es que ahí en capítulo 10, ¿sabe lo que ocurre de nuevo? ¿Dónde está? 24, si recuerdo. 26. Ok. Considerámonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Ya hablamos de eso. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Perdón, yo pensaba en el otro. Okay. Sí, pero está bien aquí. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya que queda más sacrificio, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces voy a hacer algo, lo siento, pero para mí me ayuda para darle una respuesta un poco mejor. Okay. Entonces lo que vemos aquí es que este dice, si pecaremos voluntariamente, este en verdad es un poco diferente, es pecando, entonces pecando en el sentido de algo enseguida, como práctica. Este es lo que yo quería averiguar antes de contestar. Este es lo que yo recordé, pero siempre es mejor averiguarlo. Entonces, no es pecar, es porque si voy a pasarlo a otro tiempo. Porque si pecamos en el sentido de algo continuo como práctica, este es el sentido del griego, es algo continuo. No es un solo evento. ¿Me entiende? Uno no puede ser un buen cristiano y voluntariamente seguir pecando y pensar que está bien con Dios. Que el seguimiento de Jesús requiere apartarse del pecado. Es requisito. En este sentido, si ellos quieren seguir pecando voluntariamente, no es por presión, sino ellos han decidido, queremos seguir pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. La idea es que si no responde al sacrificio de Jesús, no hay otro sacrificio para sus pecados. Ahí fue sacrificio de Jesús. Antonio.
Sí, hermano, este sentido de pecar está en el contexto de la tentación de dejar la iglesia, ¿sí? Exactamente, tiene que ver con la persecución. Sí. Por eso tiene de congregarse antes, no dejando de congregarnos. Sí, gracias. Sí, este es el contexto. Entonces, pero no hay remedio, porque Dios no va a mandar a otro para morir por nuestros pecados. Tenemos uno, Jesucristo. Mira lo que sigue, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Y de qué? De gorro de fuego. Entonces, Él dice que no, tiene que ser de acuerdo con eso.